Nacho, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo andamos? ¿Escuchas bien? Bien, muy bien. Eh, Bueno, lo que quería para la nota de hoy, para hablar, tiene que ver con la inteligencia artificial. Si bien se viene hablando hace años, esta semana con las novedades de Microsoft y de Google que empiezan ahí a pelear dos gigantes, bueno, la pregunta que se me disparó es, ¿dónde estamos en la región parados con lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Bien, bueno, sí, en el último tiempo quizás se hizo como un poco más público y más mediatizado el aspecto vinculado a la inteligencia artificial y quizá con implementaciones un poco más cercanas a los usuarios tradicionales. Ujú. La realidad es que es un campo desde el que se viene trabajando hace un montón de tiempo a nivel mundial y puntualmente yendo a responder la pregunta en el ámbito local, ya hace un tiempo que hay muchísimas empresas que vienen trabajando aspectos de inteligencia artificial aplicado más a la robótica, quizá, que a lo mejor es como la primera implementación que se nos viene a la cabeza, pero después empresas que utilizan el software, que es un software que tiene la capacidad de ir aprendiendo, son algoritmos que tienen la capacidad de entrenarse, como se le llama, y luego desde ahí empiezan a realizar acciones específicas. Acá en la región tenemos aplicaciones vinculadas a lo que tiene que ver con el campo del procesamiento de imágenes a través de inteligencia artificial y detectar determinadas cuestiones, interpretación del lenguaje natural también, escribir texto y que ese texto luego pueda producir otra cuestión a través de algún algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, ha sido por ahí muy conocido librerías que uno interactúa y prácticamente está interactuando con como si fuese un humano, pero en realidad lo que tenemos por detrás es algoritmos que tienen la capacidad de interpretar distintas formas de preguntar y responder ante eso. Así que en concreto se podría decir que en la región hay muy buenos avances al respecto, muy buenas implementaciones también, que lo que pretenden es de alguna manera utilizar una tecnología muy tendencia mundial en ámbito local y en implementaciones locales. Ahí por lo que decís en el tratamiento de imágenes, una vez más, el tema que lo impulsa es el agro o algún otro sector relacionado a otro tipo de contenidos. Sí, tenés de todo. A ver, el agro es quizá una implementación de negocio muy cercana a nosotros y que obviamente en todo lo que implica aplicar tecnología en el campo, generalmente marca un camino a seguir. Bueno, en este caso, todo lo que respecta al procesamiento de imágenes para la detección de malezas, el procesamiento de imágenes para analizar, por ejemplo, variabilidad que tenga en términos de siembra, en términos de cosecha, en términos de cuán precisos son el sembrado que se realiza de determinado cultivo. Entonces, ahí hay implementaciones muy de nuestra región, digamos, que utilizan justamente esta inteligencia artificial. Después hay otras verticales de negocio que también lo utilizan, no sé, algo muy conocido por todos tiene que ver con esos famosos procesos de onboarding digital, básicamente darte de alta en una determinada plataforma y ese alta en una plataforma se hace a través de reconocimiento facial. Para poder hacer eso justamente se necesita trabajar algoritmos que tengan la capacidad de poder leer en lo visual, digamos, leer gestos, leer rasgos físicos de una cara y desde ahí hacer una biometría que permita dar acceso o no. Para eso justamente se necesita todo lo que es procesamiento de imágenes. Y después existen también modelos que se entrenan a través de grandes bancos de imágenes y a partir de ahí se toman determinadas decisiones, no sé, para transformarlas en texto, para poder analizar si tal imagen contiene determinado objeto o no. A nivel seguridad también se utiliza muchísimo para detectar patrones de conducta violenta, por ejemplo, o posibles acciones específicas en términos
de activar algún protocolo de seguridad de acuerdo a lo que se ve en una imagen o en un video. Así que hay muchísimas implementaciones al respecto. Más allá de tu cargo como titular del polo tecnológico, pero sos un referente en el sector, siempre en el polo se habló de la exportación de tanto de horas de ingeniería como de proyectos. Ahora, en este campo de la inteligencia artificial, ¿hay oportunidades? ¿Cómo estamos? ¿O es por ahí una escala que es muy superior a lo que tiene que ver con lo que era hace unos años vender horas de ingeniería? Sí, hay muchas oportunidades en este campo. Es un perfil eh, que no es tan fácil de conseguir muchas veces porque el conocimiento que hay que tener previo tiene algunas cuestiones específicas más allá de la base vinculado a un perfil técnico que tiene que conocer sobre aspectos de programación, de informática, de sistemas tradicional, digamos. También en este caso hay lenguajes de programación y tecnologías específicas del campo de la inteligencia artificial. Hace un tiempito con la Universidad Nacional de Rosario, nosotros desde el Polo armamos una carrera que es una tecnicatura en inteligencia artificial, que ha sido la primera en una universidad pública del país, que justamente esta formación permite en el ámbito público empezar a meterse en los aspectos vinculados a la inteligencia artificial. ¿Qué se estudia ahí? Bueno, se estudian cuestiones programáticas, cuestiones de implementaciones como las que charlábamos recién, cuestiones más vinculadas al campo de inteligencia artificial, a lo que originalmente no tiene inteligencia, es lo que nosotros conocemos como algo robótico, un robot o algo que se le dé cierta habilidad. Software que justamente tiene esta capacidad de aprender y patrones de comportamiento. Así que la realidad es que hay muchísimas oportunidades en este campo y bueno, como sabemos, la tecnología también va variando mucho, va Ujú. cambiando mucho en cortos espacios de tiempo, entonces quizá aprovechar estas oportunidades vinculadas a la inteligencia artificial es interesante sin perder de vista lo nuevo que pueda llegar a venir en materia de estar actualizado en lo que puede estar viniendo futuro. Y por eso te iba a decir, no me iba a ir a largo plazo, sino al mediano plazo. ¿Crees que en un año o dos de la región se pueden estar conociendo novedades de distintas empresas de la región respecto a lo que tiene que ver inteligencia artificial? Que un poco más Sí, sí, sí. mundano. Sí, yo creo que sí. Hoy por hoy tenés casos muy específicos, empresas muy concretas de la ciudad que quizá a lo mejor su foco de negocio no es solamente aplicar inteligencia artificial, pero para sus productos y sus servicios tienen en algún eslabón de la cadena productiva algo que tiene que ver con inteligencia artificial desde software netamente, desde algún algoritmo que aprende determinado comportamiento y desde ahí acciona, desde dispositivos que utilizan esta tecnología para detectar, no sé, si hablábamos del agro, malezas, por ejemplo, todos esos son casos que los tenemos en la ciudad, que se vienen desarrollando hace tiempo. Quizá lo que puede suceder con el paso del tiempo es que esta tecnología sea como pasa con muchísimas otras, cada vez más accesible e intuitiva. Entonces, eso va a permitir de que sea más masiva también. En la medida en la que es más fácil de implementar, también es más fácil de usar y más escalable. Entonces, en esa línea, yo creo que nos empezamos a meter en unos próximos meses, quizá muy poquitos años, donde esta tendencia tecnológica empieza a paquetizarse, como se dice, en pequeños productos muy fáciles, muy sencillos de poder incorporar a un software tradicional y que van a marcar una diferencia concreta, seguro. Bueno, por ahí, para el que no conoce, ustedes, en la empresa, ustedes están haciendo cosas relacionadas a la inteligencia artificial. ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, en nuestro caso tenemos un grupo de trabajo justamente que se encarga de ir primero que nada
investigando aspectos vinculados a esta tendencia de inteligencia artificial, que obviamente el campo es muy amplio y hay subespecializaciones dentro de lo que es la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos bastante con lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes, trabajamos bastante también con interpretación del lenguaje natural. En algunas plataformas que tienen que ver con el agro en un caso y con la parte legal en otro caso. En concreto, en el caso legal, estamos trabajando en una implementación que tenga la capacidad a través del uso de inteligencia artificial de recomendar aspectos normativos que tiene que cumplir una organización de acuerdo al tipo de negocio que tiene, y eso se hace a través de justamente algoritmos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de leer, digamos, el contexto y ver qué recomendación más adecuada dar. Y después en el caso de procesamiento de imágenes, trabajamos con todo lo que tiene que ver ya más con mapas y mapas georreferenciados, donde estas capas luego se les aplica unos algoritmos de procesamiento de esas imágenes para detectar determinadas cosas. En algunos casos son malezas, en algunos casos son sectores que presentan mayor sequía, en otros casos son distribución de semillas y ver si la distribución es la homogénea o no, en otros casos ¿Eso se lo sirve para están la pidiendo a empresas industria. o instituciones? Sí, eso lo venimos trabajando con algunas empresas privadas, Ah, justamente. Después hemos tenido también algunos trabajos que tienen que ver con el mantenimiento de plantas de energía solar, como para ver el estado en el que se encuentran los paneles solares en grandes plantas solares. Así que la diversidad de aplicaciones o implementaciones es amplia. Quizá retrotrayéndonos un poquito a lo que decíamos antes, en la medida en la que sea cada vez más accesible aplicar este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, seguramente lo vamos a ver presente con mayor frecuencia en un montón de plataformas, en un montón de usos que muchísimos son muy cotidianos para ujú. nosotros y que tiene que ver con quizá grandes monstruos tecnológicos como los que vos nombrabas al principio, que se encargan de acercar herramientas del día a día que por detrás tienen inteligencia artificial y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que lo tienen. Bueno, he escuchado infinidad de anécdotas, ¿no? De gente atendida por un robot y que no sabía que era un robot. O hace poco, el año pasado, fue el CEO de Endivia, ¿no? Que frente a inversores, en realidad lo que habló fue una imagen trabajada a través de inteligencia artificial y después, 4 meses después, le explicó que, que había sido una imagen, ¿no? Entonces, en ese Sí, sentido sí. pensaba, ¿qué cosas te están sorprendiendo? Decir, wow, esto me está volando la cabeza, más allá de que lo Mm. estés por implementar o no, decir, che, estoy viendo la frontera está acá hoy, más allá de que también veía que hoy ya empieza a hablarse más fuerte el tema de inteligencia artificial general, como cuestión Ujú. ya no por parte, sino algo más general. Por un lado, preguntarte a dónde estás viendo esa frontera, qué cosas te están volando la cabeza sobre este tema, ¿no? Bueno, la realidad es que hay noticias todo el tiempo que a uno le llaman mucho la atención. Hoy se habla mucho del uso de inteligencia artificial cruzado con los aspectos de las ciencias de la vida o de la salud. Yo creo que ahí hay Ujú. una cuestión muy interesante para prestar atención. Si realmente evoluciona a los pasos que viene evolucionando la inteligencia artificial y se cruza con un negocio con tanto impacto como las empresas vinculadas a la salud y las soluciones que se tratan de dar desde la tecnología a determinadas enfermedades, ahí podemos tener un impacto muy grande, creo yo. Hoy se ven algunas iniciativas muy, pero muy interesantes, desde, no sé, pieles, desde regeneración de determinadas lesiones, desde asistencia en operaciones que cada vez son más complejas y que son asistidas por robots que obviamente tienen inteligencia artificial, desde detección
temprana de posibles enfermedades, que también eso se hace con algoritmos que están entrenados, y después en todo el campo de la inteligencia artificial en el uso cotidiano. Hoy la implementación que tenemos muy concreta es ChatGPT, Ujú. que muestra unos resultados muy llamativos para, obviamente, sigue teniendo aspectos muy tecnológicos todavía, no tan inteligentes, pero se ve una evolución enorme. Hace muchísimo tiempo se viene trabajando en este aspecto y no hace tanto tiempo, si uno chateaba con lo que es un chatbot como este, eran muy básicos en sus respuestas, eran muy poco precisos, eran muy poco originales, muchas veces contestaban muy mal y respondían muy mal. Y hoy todo eso ha evolucionado muchísimo y no digo que uno a veces se pierde la diferencia entre que si es un robot o si es un humano el que está por detrás, pero tienen respuestas muy precisas muchas veces. Se habla también de utilizar esto como una reconversión a los buscadores tradicionales, es decir, que Ujú. no busquemos estáticamente como lo estamos haciendo desde hace algunos años, sino que eso sea cada vez más dinámico, con lo cual los aspectos vinculados a la educación también se van a ver transformados, porque hoy el aprendizaje podría ser tranquilamente a través de ChatGPT o alguno Ujú. similar, donde uno pregunta cosas que desconoce y tenés del otro lado una especie de profesor virtual todo el Ujú. tiempo, 7 por 24. Entonces, hay cuestiones donde si uno deja volar la imaginación, la Ujú. verdad es que podés tener un montón de implementaciones increíbles y que hasta a lo mejor hace algunos años atrás nos parecían más de ciencia ficción que de Ujú. realidad y hoy los estamos viviendo. Hoy parece más estar en ese punto como muchas tecnologías que empieza la maduración y una curva exponencial, ¿no? De crecimiento, eso que durante muchos años estaba ahí, ahora parece dispararse en velocidad. Para cerrar, sé que estás ocupado, aparece el tema de la ética, ¿no? Muchas veces citaba el tema de ciencias de la vida, también empieza a preguntarse, porque uno ve, dice, si son monstruitos atrás, esto que decíamos, si te Ujú. responde un humano o no, lo que le pasó al actor este de Star Wars que usaron su figura del joven y decían, no, pero ese vos no lo Ujú. podés reproducir, entonces esos derechos son míos. Entonces como que aparecen en muchas instancias cosas que se vuelven a poner en foco, ¿no? También en términos Sí, legislativos o de ética. sí, sí. Sí, a ver, la tecnología generalmente va mucho más rápido este campo va mucho más rápido que los aspectos legales y regulatorios, entonces muchas veces empezamos a encontrar grandes avances tecnológicos que por detrás no tienen eh, un sustento seguro, preciso y sin grises sobre qué se puede y qué no se puede. Y eso se va construyendo con el uso cada vez más cotidiano de estas tecnologías. Creo que bueno, lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial es que en el último tiempo empezamos a tener implementaciones con mucho impacto en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y todavía los aspectos bien pensados sobre el buen uso o el mal uso de esa tecnología no están del todo definidos. Entonces, es un aspecto a trabajarlo, a continuar reglamentándolo y haciendo un uso adecuado, como en todos los campos de la vida se puede hacer un buen uso o un mal uso de las cosas. Bueno, en este caso creo yo que es un aspecto que hay que trabajarlo necesariamente, porque si no empezamos a tener este tipo de cuestiones que desvirtúan un poco la charla, porque sinceramente son avances tecnológicos que traen absolutos beneficios. Ujú. Después, si no queda claro cuál es el marco regulatorio y normativo bajo el cual se lleva adelante esto, empiezan a venir los cuestionamientos de que si el avance tecnológico en este campo es positivo o no. Y la verdad es que no podemos poner en discusión de que si es positivo o no es positivo un avance que puede tener un impacto tan real, inmediato y tangible como este. Lo que sí va a suceder es que si no somos claros y precisos sobre cómo se usa, bajo qué reglamento, bajo qué marco, bajo qué ética, justamente, bueno, empezamos
a tener dudas sobre cómo llevarlo adelante. Entonces, creo yo para responder que queda todavía trabajar fuertemente sobre este aspecto ético, sobre este aspecto regulatorio, sobre el marco legal que incluya, controle, pero que no deje grises que nos Ujú. ponen ahí un poco en duda sobre lo positivo o no tan positivo de esta tecnología. Nacho, muchas gracias como siempre. Te mando un abrazo y No, seguramente estaremos Marcos, hablando por de algo favor. tecnológico en breve. Dale, 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 cuando quieras.